otro tipo de pensamiento que fue la modernidad. Michel Foucault, a un pensador al que me dedico, llama a estos cambios un cambio de episteme. En tercer lugar, sigo con los períodos y entramos en el período antropológico. Este período implica un viraje temático, porque el nuevo objeto de inquietud es el anthropos, lo translitero en griego, el anthropos, esto es el hombre, el ser humano, sobre todo en una relación entre el anthropos y la polis, y entiendan por polis la ciudad-estado. La ciudad-estado propio de la democracia ateniense. Este periodo, el tercer periodo que estamos tratando, se da en el siglo V antes de Cristo, con una figura dominante del periodo, que es la figura de Sócrates, y el viraje temático al que me estoy refiriendo es el desplazamiento de una inquietud por la naturaleza a una inquietud por el hombre, sobre todo inserto en la polis, en la ciudad, como dispositivo político. Eso es propio del siglo V antes de Cristo y constituye nuestro tercer momento. El cuarto momento es el llamado período sistemático. Y ese período sistemático se da a lo largo del siglo IV antes de Cristo, con figuras como Platón y Aristóteles, con figuras entonces como Platón y Aristóteles que intentan, como su nombre lo indica, sistematizar. Se trata del intento de sistematizar la totalidad de lo real, sobre todo en
el intento aristotélico de construir un sistema que dé cuenta de la totalidad de lo real. Los dos grandes pensadores de la historia de la filosofía griega, Platón y Aristóteles, corresponden a este período llamado sistemático. El último período, vale decir, el quinto, recorro cosmogónico, cosmológico, antropológico, sistemático, y acá estamos en el quinto, es el período, cuidado, eudaimonológico, el período eudaimonológico, esto es posterior a la filosofía aristotélica y y hay allí una palabra griega que voy a transliterar, eudaimonía, que significa felicidad. Se trata entonces de ciertas escuelas post-aristotélicas que hicieron de la felicidad su tema de inquietud, hilvanando, por otro lado, hilvanando la relación entre filosofía y bios, esto es vida. Estamos en presencia, entonces, de epicúreos y estoicos, representan precisamente ese intento de construir una vida filosófica, una vida conforme al aporte de la filosofía como hilo que hilvana la vida en su conjunto. La filosofía como el hilo que teje la vida como continuum, esto es, no como un momento aislado, sino, tal como sostuvo Aristóteles, la vida entendida como un todo, como un holon, como una totalidad. Bien, hasta aquí, entonces, lo que me proponía dar de la periodización de la historia de la filosofía y, sobre todo, haberme detenido en ese primer desplazamiento de una cosmología a una cosmogonía, perdón, al revés, de una cosmogonía a una cosmología, e incorporar como elemento interpretativo esa lógica del derrumbe y de la emergencia que se produce cuando uno interpreta la dimensión agonística del pensamiento. Esto es la historia
de los sistemas de pensamiento está transida, está atravesada por la lucha de los sistemas de pensamiento que se van sucediendo. Es la sucesión de los sistemas de pensamiento lo que produce, por otra parte, la novedad de la historia. Bien, vamos ahora a recordar que volvemos a nuestro capítulo 2 de Jaspers. Toda esta primera parte de la clase le dio el impulso, la distinción entre comienzo y origen. Ahora vamos a trabajar propiamente los orígenes como aquello sin fecha para Jaspers, de donde surge el impulso a filosofar, sobre todo porque ese impulso, ese deseo, era lo propiamente filosófico que descubrimos en aquel capítulo 1 que desplegamos en el encuentro anterior. Recordamos aquella cita de Aristóteles: todos los hombres tienen por naturaleza deseos de saber, y ese saber se articula, en pregunta, que era la capacidad de pregunta, aquello que caracterizaba a la filosofía. Hay en esta línea 4 orígenes de la filosofía, según Jaspers, y yo voy a hacer un trabajo, 4 orígenes de la filosofía. El primero, ahora digo el trabajo que voy a hacer, es el asombro, la admiración o la maravilla. Cualquiera de los 3 nombres dan cuenta del mismo origen. El segundo es la duda. El tercero son las situaciones límites. Y el cuarto origen es la comunicación entre los hombres. Bien, yo voy a hacer con esto 2 cosas. Un primer momento A, que es la explicación textual del autor, que dice Jaspers en torno a cada uno de estos orígenes. Y en segundo lugar, lo que voy a llamar apropiación textual del origen, porque voy a trasladar, cuidado, voy a trasladar cada uno de los orígenes hacia el terreno
trasladaremos cada origen al terreno de la antropología filosófica, que es una de las ramas de la filosofía que será la que yo voy a elegir para hacer pie y para abrirla. Vamos entonces al primero de los orígenes, que es el asombro. Lo escribí mal, perdón, asombro o admiración o maravilla, lo dejo en asombro, y ese origen tiene que ver con la conciencia de no saber, con cierta forma de ignorancia que caracteriza al ser humano, que en realidad es el único que puede saberse y reconocerse ignorante. Jaspers, si bien advirtió que el origen es ahistórico, esto es, que está fuera del tiempo, ubica vamos a poner otro de los sinónimos, ubica la maravilla en los griegos. Puntualmente nombra a Platón y Aristóteles y su conmoción por la vastedad de lo real. Se trata del asombro frente al cielo, nombra eso, y a los astros, y la admiración que provoca la bóveda celeste. La bóveda celeste. Quiero decir que efectivamente, me salgo del tema un minuto, no estaban en el aula virtual los dos capítulos de Jaspers, y ni bien terminó la clase, el otro día se los colgué. Por lo tanto, ya lo habrán visto y ahí está Jaspers en el aula virtual. La admiración frente a Tapanta. Recuerdo que enseñé hoy que es todas las cosas. La admiración frente a Tapanta, todas las cosas, lleva a la pregunta por el ser de las cosas.
cuidado con lo que viene, por el ser de las cosas. Se trata de la canónica pregunta: ¿qué es? ¿Qué es? Por lo tanto, cuidado, por lo tanto, esta inquietud por el ser de lo real nos permite reconocer una rama de la filosofía que es la metafísica. Yo dije precisamente que íbamos a aprovechar el capítulo para aludir a las ramas. Pues bien, aquí está la primera rama que quiero presentar. La metafísica se refiere a la pregunta o inquietud por el ser de las cosas. Por lo tanto, podemos establecer una primera solidaridad en lo que estamos diciendo entre asombro y metafísica. Vamos por más. Asombro, coma, ser y metafísica. Ahora sí. Un otro elemento que dije que quería hacer como propuesta de trabajo en torno al capítulo era llevar el material a un dominio antropológico, que es lo que voy a empezar a hacer ahora. Entre las preguntas antropológicas se distingue o se distinguen la pregunta por el hombre y la cuestión de las diferencias entre el hombre y el animal. Me van a esperar un minuto que estoy sola y creo que acaban de traer un paquete. Permiso. Aprovecho a volver a mandar el link de YouTube. Hoy van a tener en el canal la clase 2. Genial, justo te había preguntado eso por mensaje. Perfecto, yo si me preguntan algo no puedo salir, no los puedo leer aparte porque tengo la pantalla grabándose. Lo van a ver en la clase 1 y 2
ella habla de eso, pero más o menos a mediados de octubre. Muchas gracias. Sí, en efecto, había venido alguien a traer un paquete. Muy bien. Decíamos, las fechas de los parciales ya están. No, todavía no lo he conversado. Tiene que haber un poco más de clases, de ir masticando, asimilando la materia. Ya va a venir, pero imagínenlo sobre mediados de octubre para que el último sea a fines de noviembre. Ya se las voy a dar, lo prometo, a la brevedad. Bien, entonces decíamos que en el marco de la antropología filosófica clásica, el hombre es aquel que puede maravillarse y tener conciencia, aquí estoy desplazando el tema, y tener conciencia de tal asombro y de su no saber. La frase socrática, solo sé que no sé nada, se inscribe precisamente en un territorio antropológico, porque los únicos que podemos admitir nuestra propia ignorancia en materia de conocimiento somos los seres humanos. El ser humano toma distancia de la naturaleza, genera un hiato entre sí mismo y la naturaleza y pregunta, interroga, problematiza, todos verbos que trabajamos en el encuentro anterior. El animal no puede escindirse de la naturaleza. Está incrustado en la naturaleza y muy pronto, cuando dé elementos más de los que estoy dando de antropología filosófica, a través de un texto de Scheler, que es el que he elegido, van a poder entender o vamos a retomar qué significa incrustado en la naturaleza. El ser humano, al extrañarse de la naturaleza, genera una distancia donde cabe
la pregunta. Este movimiento se da precisamente por la admiración, por la maravilla. Cabe decir, no lo he dicho, pero por las dudas lo digo, que maravilla no tiene absolutamente nada que ver con el adjetivo que solemos utilizar para decir la obra de arte es una maravilla, o el recital fue una maravilla. No tiene este valor. La maravilla es la conmoción frente a algo que me devuelve mi propia ignorancia, mi propio no saber. Bien, salimos hablando de salirse de la naturaleza y volvemos a entrar al último bloque.